Hoy debuta Argentina en el Mundial de Rusia, lo cual es una fiesta para mucha gente. También hay que estar a tono, obviamente. Entonces, también es una gran fiesta para nosotros estar haciendo estos videos que tienen que ver con la curación de nuestras heridas absurdas y con la preparación que estamos efectuando para hacer brillar nuestro sol, que es el título del capítulo 9 del libro La Revolución Científica de Acuario, y que dice así: el asombro en la educación. El concepto liminar en este ámbito de la futura civilización es el de educere, que significa dejar aflorar lo mejor de aquello que ya somos. Crear ámbitos donde nuestros niños puedan florecer en bondad e inteligencia. El canon universal de lo nuevo en educación ya está formulado y tiene que ver con el reconocimiento público de la divinidad humana y con el establecimiento de una ciencia que contribuya a la experimentación práctica y cotidiana de esa divinidad inmanente, sabiendo que todos los niños son seres divinos y no solamente algunos que son arruinados por sus padres cuando los señalan como niños índigo o cristal, inculcándoles de esa manera el peor de los conceptos, que es el de separatividad. Veremos a continuación un párrafo que incluye estas ideas en un libro de Alice Bailey titulado La educación en la nueva era. La verdadera educación es, en consecuencia, la ciencia que vincula primero las partes integrantes del hombre y a éste con su medio ambiente y después con el todo mayor donde tiene que desempeñar su parte. Todo aspecto considerado como inferior será siempre la expresión del próximo aspecto superior. En esta frase he expresado una verdad fundamental que, además de incorporar el objetivo, indica el problema que tiene por delante todos aquellos que se interesan por la educación. El problema consiste en determinar correctamente el centro o foco de atención del hombre y en precisar dónde está centrada principalmente la conciencia. Por lo tanto, él debe entrenarse de tal modo que sea posible trasladar ese enfoque a un vehículo superior. Podemos expresar esa idea en forma análogamente veraz si decimos que el vehículo, que aparentemente parece ser de gran importancia, puede y deberá llegar a ser de secundaria importancia, a medida que se convierte simplemente en el instrumento de lo que es superior a él. Si el cuerpo astral o emocional es el centro de la vida de la personalidad, el objetivo del proceso educativo impuesto al sujeto consistirá en hacer de la naturaleza mental el factor predominante. Entonces el cuerpo astral, controlado por la mente, es sensible y se convierte en aquello que lo impresiona en el medio ambiente. Si la mente es el centro de atención de la personalidad,
la actividad del alma debe llevarse a su más plena expresión y así avanza constantemente el trabajo y progresa de un punto a otro hasta alcanzar el último peldaño de la escala. Debe observarse que esta exégesis de la mente y la necesaria construcción del puente solo es la demostración práctica de la verdad del aforismo ocultista que dice: antes de que el hombre pueda hollar el sendero, debe convertirse en el sendero mismo. El Antakarana es simbólicamente el sendero. Esta es una de las paradojas de la ciencia esotérica. Paso a paso y etapa tras etapa, construimos ese sendero, así como la araña teje su tela. Ese camino de retorno realizado dentro de nosotros mismos es el camino que debemos descubrir y recorrer. Y seguimos en la revolución científica de Acuario. Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible. Y como tal, debemos recibir una educación adecuada a nuestro particular nivel de desarrollo físico, emocional, mental y espiritual. Nuestros padres griegos ejemplificaban con una precisión asombrosa, no exenta de crueldad, esta idea por medio del mito del lecho de Procusto, según un capítulo del libro Introducción a la mitología griega. Cuenta la leyenda que Procusto era un bandido que tenía la costumbre de asaltar a los transeúntes indefensos que circulaban por los caminos del Ática y los sometía a un destrato particularmente curioso. Los llevaba a su casa y los ataba a un lecho. Si la pobre víctima era más larga que la cama, le cortaba la parte sobrante de las piernas. En cambio, si era más corta, procedía a estirarla hasta que tuviera la medida exacta. ¿Cuántos Procustos puede usted identificar entre las personas y los docentes que conoce? ¿Conoce algún sistema de evaluación o de clasificación que se le parezca a Procusto? ¿Cuántas veces en su vida sintió que le cortaban las alas o lo estiraban para que diera una medida inalcanzable? ¿No hemos sido alguna vez unos soberanos Procustos con nosotros mismos? Nuestra condición natural de seres únicos e irrepetibles es poco conocida y menos aún respetada por las personas, las familias, las organizaciones y las instituciones actuales. De esta notable ignorancia se despliega la mayor parte de nuestro sufrimiento inútil. Krishnamurti, un ser espiritualmente desarrollado, dedicó gran parte de su vida a la sagrada tarea de enseñar. Fundó escuelas en California y Londres
y de su famoso libro Cartas a los Maestros extraemos algunos párrafos excepcionalmente claros y reveladores, recogidos en el libro El amor humano en el tercer milenio. En todas nuestras escuelas, el educador y los que son responsables por los estudiantes, ya sea en clase, en el campo de deportes o en sus habitaciones, tienen la responsabilidad de ver que no surja el temor en ninguna de sus formas. El educador no debe despertar el temor en el estudiante. Esto es conceptual, porque el educador mismo comprende, no solo verbalmente, que el temor en cualquiera de sus formas mutila la mente, destruye la sensibilidad, contrae los sentidos. El temor es la pesada carga que el hombre siempre ha llevado consigo. De ese temor surgen diversas formas de superstición, religiosa, científica, imaginaria. Uno vive en un mundo de artificio y la esencia del mundo conceptual nace del temor. Dijimos anteriormente que el hombre no puede vivir sin relación, y esta relación no solo es la de su propia vida privada, sino que en el caso de un educador, éste tiene una relación directa con el estudiante. Si en esta relación existe alguna clase de temor, entonces el maestro no puede ayudar al estudiante a que se libere del temor. El estudiante llega desde un ambiente de miedo, de autoritarismo, llega con toda clase de imprecisiones y apremios reales o imaginarios. El educador también tiene sus propios temores y tensiones. No será capaz de producir la comprensión de la naturaleza del temor si él mismo no ha descubierto la raíz de sus propios temores. No es que primero deba hallarse libre de sus temores a fin de ayudar al estudiante a que se libere de los suyos, sino que en la relación diaria entre ellos, en la conversación en clase, el maestro señalará el hecho de que él mismo experimenta temor, al igual que el estudiante, y así podrán explorar juntos la total naturaleza y estructura del temor. Pero debe indicarse que esta no es una actitud confesional del maestro. Él solo está estableciendo un hecho, sin ningún énfasis emocional o personal. Es como tener una conversación entre dos buenos amigos. Esto requiere cierta honestidad y humildad. La humildad no es servilismo, no es un sentimiento derrotista. La humildad no conoce ni la arrogancia ni el orgullo. De modo que el maestro tiene una responsabilidad, porque la suya es la más noble de todas las profesiones. Él ha de producir una nueva generación en el mundo, lo cual asimismo es un hecho y no un concepto. Usted podrá ser un concepto de un hecho, y así extraviarse entre conceptos, pero lo real permanece siempre. Encarar lo real, el presente y el temor es la más alta función del educador. No el producir solamente excelencia académica, sino lo que es mucho más importante, la libertad psicológica del estudiante y de él mismo. Cuando se comprenda la naturaleza de la libertad,
uno elimina toda competencia en el campo de deportes y en el aula. ¿Es posible eliminar por completo la evaluación comparativa, tanto académica como éticamente? ¿Es posible ayudar al estudiante a que no piense competitivamente en el terreno académico y que no obstante tenga la excelencia en sus estudios, en sus acciones y en su vida de todos los días? Por favor, tenga muy presente que estamos interesados en el florecimiento de la bondad, la que no puede florecer donde hay cualquier tipo de competencia. La competencia se da donde no hay comparación y la comparación no produce excelencia. Estas escuelas existen para ayudar tanto al estudiante como al maestro a florecer en la bondad. Esto exige excelencia en la conducta, en la acción y en las relaciones. Este es nuestro intento y la razón de que se hayan creado estas escuelas, no para producir meros profesionales de carrera, sino para dar lugar a la excelencia del espíritu. ¿Por qué dice Krishnamurti que la comparación no produce excelencia? Es importante que comprendamos muy bien esto, puesto que todo nuestro sistema educativo se basa en la comparación y consecuentemente en la competencia. Comparar es cotejarnos contra un modelo que se considera bueno. Teóricamente, todos los alumnos deberían llegar a ser como ese modelo, lo cual nos uniformiza. Y la vida no es uniformidad, es variedad infinita y plena. No hay un ser humano igual que nosotros. Cuando nos hicieron, rompieron el molde. En consecuencia, la comparación y la competencia son antinaturales y dañan en lugar de mejorar. Nos hacen perder nuestro instinto de plenitud. Una rosa roja crece sin mirar a las rosas blancas que la rodean y viceversa. ¿Cómo podremos florecer en bondad si nuestro sistema educativo nos encorseta en la competencia? Simplemente no es posible. Finalmente, la ratificación de la necesaria revolución que debemos producir en el ámbito de la educación está definida por María Montessori según lo que hemos planteado en el libro El ABC de la espiritualidad humana. En 1932, María Montessori, una reconocida y genial educadora, pronunciaba las siguientes palabras ante el Buró Internacional de Educación. El niño escolarizado, siempre desalentado y reprimido, se crea aquella condición de falta de confianza en sí mismo y de pánico que denominamos timidez, la cual se vuelve a encontrar después en el hombre bajo la forma de falta de coraje y de sumisión, de incapacidad de resistencia moral. La obediencia a la cual es sometido el niño en la familia y en la escuela, obediencia que no admite razón ni justicia, prepara al hombre para ser sometido fatalmente. Aquel castigo tan difuso en la escuela lo vuelve incapaz de hacer recriminaciones públicas y lo condena al suplicio de la vergüenza.
le infunde en el ánimo un temor insensato e irracional de la opinión pública, aunque ésta sea injusta y esté evidentemente errada. Y entre estas y otras muchas adaptaciones que conducen a una conciencia de inferioridad, se abre la vía hacia el espíritu de devoción, casi de idolatría hacia los conductores, que representan para el hombre restringido el padre y el maestro, figuras que se impondrán al niño como perfectas e infalibles. Así, la disciplina llega a ser casi sinónimo de esclavitud. El niño no podrá nunca probar los caminos morales que su impulso vital latente había buscado con ansiedad en un mundo nuevo para él. No podrá nunca experimentar y medir sus propias energías creativas. Nunca llegará a establecer el orden interior que tiene como su principal consecuencia una disciplina segura e inmutable. Sus intentos de saber qué cosa es la verdadera justicia fueron desviados y confundidos. El niño ha sido castigado por haber intentado actos de caridad cuando ayudaba a los compañeros en la escuela más oprimidos y menos abiertos de mente que él. Por el contrario, encontraba tolerancia si lograba practicar el espionaje y ser un delator. La virtud que le fue presentada como digna de coraje y de elogio fue siempre aquello de superar y vencer a sus compañeros a través de la competencia y obtener la victoria final de aprobar los exámenes y pasar de un año a otro de escuela, continuando su vida uniforme y perpetua de esclavitud. Los hombres educados de esta forma no han sido preparados para la conquista y posesión de la verdad, ni para la solidaridad hacia los otros hombres y para asociarse con ellos en una vida mejor. La educación recibida más bien los preparó para aquello que puede considerarse un episodio de la vida colectiva y real, la guerra. Porque de hecho la guerra no es causada por las armas, sino por el hombre. Si el hombre creciera psíquicamente sano, con un desarrollo pleno, un fuerte carácter y una inteligencia clara, no podría admitir en sí mismo principios morales opuestos, ni participar contemporáneamente de dos justicias, una que defiende la vida y la otra que la destruye, ni cultivar en su corazón dos virtudes como amar y odiar. Y no podría concebir dos disciplinas, una que reúne las energías humanas para construir y la otra que las reúne para destruir aquello que ha construido. Un hombre fuerte no puede estar sujeto a un desdoblamiento de su conciencia y mucho menos obrar en dos sentidos opuestos. Si, por lo tanto, la realidad humana es diferente de aquella que aparece en la vida, debo decir que los hombres son pasivos y arrastrados de aquí para allá como hojas muertas.